país y bajo cualquier régimen social del universo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en vivo. Hoy lunes, el 30 de agosto, 1:30 de la tarde exactamente. Esto es Venezuela hoy, para contarles qué está pasando en mi país de origen y contarles la realidad de la crisis que vive esa nación. Voy a conversar en los próximos minutos con Boris Noguera de la ONG FEDIAN, Freedom, Education and Democracy in the Americas, y Leandro Gasco desde Argentina, un periodista argentino que nos va a ayudar a entender cómo se está viendo desde afuera esta realidad venezolana. Quiero comenzar con dos cosas que es lamentable. Mis oraciones con cada una de las personas que han, dentro de esta crisis, perdido sus viviendas por las lluvias, tanto en Mérida la semana pasada. Tengo un reportaje visual terrible, doloroso, que está en las plataformas de Radio Televisión Martí, incluso en el canal de YouTube, pueden seguirlo. Es horrible cómo la gente puede tener algo y al día siguiente, por efectos de la naturaleza, no quedarse con absolutamente nada. Lo más doloroso es que en medio de esta tragedia es difícil cuando un venezolano gana menos de $1 al mes, que es la mayoría de los que quedan viviendo en el país. Recuerden que 6 han salido fuera de la patria, obligados por la misma crisis de estas dos últimas décadas. Pero bueno, en las últimas horas ha llovido también en Vargas, muy cercano a la capital Caracas. 26 casas han quedado afectadas, una familia damnificada y 5 derrumbes. Las parroquias pues aledañas han sufrido muchísimo. Igual está pasando en Anzoátegui, 120 familias perdieron todos sus enseres en San Diego por la crecida del río Neverí. Y no hay ningún plan estratégico de emergencia, por supuesto, del régimen que los pueda ayudar. De esto también vamos a hablar con mis invitados, pero quiero empezar con otra tragedia. Estaba escuchando el programa de la colega desde Nueva York, Carmen María. Interesante además, y uno se da cuenta de lo que han venido haciendo la dictadura tanto de Cuba como de Venezuela. Pablo Moya de la, marinero y empresario, pues falleció por falta de atención médica. En Venezuela también fallece otro joven, Gabriel Medina, arrestado en el año 2020, en la misma fecha prácticamente. Este joven supuestamente es uno de los responsabilizados por el régimen de un intento de secuestro al número 2 del oficialismo, Diosdado Cabello. El régimen, hasta el momento en que estamos hablando en vivo, cuando es la 1:32, nunca ha presentado una prueba de ese supuesto plan, pues por falta de medicina, medicamentos, muere como uno de los tantos presos políticos. Hay más de 300 en Venezuela, según la ONG Foro Penal. Con esto quiero comenzar mi conversación con Boris Noguera y con Leandro Gasco. Boris, esta situación de los presos políticos es un tema que no sé si realmente puede estar en la agenda de negociación de esta etapa que va a comenzar el próximo 3 de septiembre. ¿Cuál es la lectura de los presos políticos que están muriendo en las cárceles? Presos no por ser delincuentes, presos por no ser violadores de los derechos humanos, sino simplemente por pensar diferente a un gobernante. Es así, y no solamente, gracias Alejandro, primero que nada, muy buenas tardes nuevamente, gracias por hacerme parte de tu espacio. Mira, es que no es que puede, no, es que debería, en toda negociación, haciendo abstracción de que aquí se están negociando derechos que son innegociables, se tiene que las partes dar una muestra de buena voluntad. Una vez más, ya la 13ª o 14ª vez, ya perdí la cuenta, se vuelven a sentar la supuesta oposición venezolana con el régimen a negociar y resulta que no había una prueba de buena fe. Tú te tienes que sentar y si estás firmando un acuerdo de buena fe, tú tienes que poner un primer punto para que las partes demuestren que hay razones para que confíen la una en la otra y se avancen las negociaciones. Esto, por supuesto, no ha ocurrido.
y lo que es una enunciación de una cantidad de supuestos preacuerdos neutros, porque dice, bueno, van a hacerse elecciones, pero ¿cuáles elecciones? ¿De qué elecciones estamos hablando? Por supuesto se recurre a los eufemismos, a las evasivas, pero no se concreta nada. Y esto, y yo en lo personal lo hago en las redes sociales, yo no me puedo explicar como alguien, el que representa a supuestamente el gobierno interino ante las Naciones Unidas, el señor Pizarro, da una palabra de condolencia por la pérdida de una de estas personas que estuvo presa, que no recibió asistencia, y ni siquiera porque ocurren cosas tan cercanas a esa supuesta negociación se pone en el tapete una condición de dignidad para sentarse a negociar. Esto definitivamente es inaceptable y no se puede entender cómo puede haber condición para sentarse a negociar lo innegociable en cualquier foro. Y es así, Boris Noguera. Fíjense que Gabriel Andrés Medina, uno de los 9 imputados en abril de 2020 por el supuesto intento de secuestro contra Diosdado Cabello, sufrió un paro respiratorio en el Hospital Manuel Núñez Tovar en el estado Monagas. Esto es en el oriente de Venezuela, a donde había sido trasladado por complicaciones de salud. Alfredo Romero detalló, abogado del Foro Penal de esta ONG, que tenía más de un mes en condiciones de salud críticas sin recibir atención médica y es el 9º preso que fallece bajo custodia del régimen desde el año 2014. Para el periodista Leandro Gasco, desde Argentina, que sigue muy de cerca la situación venezolana, ¿cómo interpreta esta muerte de Gabriel Medina? Sí, es un nuevo asesinato directamente, un nuevo asesinato criminal, porque un mes sin atención médica y ahí está claro, 39 años, una nueva vida que claramente se buscó asesinar, y detrás la mención que tú hacías de la cuestión supuesta con Diosdado Cabello, que hay que decirlo, es un testaferro, la verdad, maléfico, y además estamos viendo constantemente, por eso cuando se habla de estos procesos de supuesto entendimiento, uno no puede dejar de preguntarse qué es lo que están haciendo minuto a minuto, hora a hora, con estos crímenes, con las torturas y con las muertes, porque hay una desprotección total sumada a la grave crisis sanitaria y humanitaria, Alejandro. Es terrible. Y fíjate, Boris, también que los presos políticos están sometidos a una pena de muerte en cámara lenta. Repito, porque hubo un ruido ahí que interfirió. Los presos políticos están sometidos a una pena de muerte en cámara lenta. Estas son palabras de Carlos Vecchio, el embajador de Guaidó aquí en Washington. Pero hasta ¿dónde puede hacerse algo realmente el gobierno interino? ¿Hasta dónde puede llevar el tema realmente para que sea atendido? No sé si me estás entendiendo la pregunta, Boris, porque ya tú has explicado muy bien, tú has explicado muy bien lo que ha sido para ti la posición del interinato, pero ¿puede hacer algo, quiere hacer algo o no está haciendo nada? Bueno, primero que nada, todos podemos hacer algo, porque dentro de las 3 bases constitucionales que juró Guaidó está el artículo 333, que dice que todo ciudadano investido o no de autoridad tiene la obligación, tiene el deber de contribuir en el restablecimiento del hilo constitucional, del Estado de Derecho en Venezuela. Eso es importantísimo. Y restablecer los derechos humanos, la vida, que es el más de ellos, o el derecho político a una elección justa, transparente, lo puede hacer cualquier ciudadano. Entonces, más allá de la discusión si expiró o no expiró, de eso hemos hablado 1000 veces, el mandato de Guaidó, él, como cualquier ciudadano de conciencia, tendría que hacer valer su condición de ser un interlocutor, para decir lo mínimo, calificado, como lo llama la Unión Europea, y seguir luchando o aparentar que sigue luchando por la defensa de los derechos humanos. Y en el contexto de lo que está ocurriendo, yo puedo haberte dado mi palabra ayer de que íbamos a negociar unas condiciones, pero esas condiciones vuelven a ser quebrantadas por ti. Tú también tienes obligación de replantear las condiciones. No puede ser que inclusive algunos interlocutores que están en México desconocen a Guaidó, pero Guaidó se queda callado ante esa situación. Entonces, realmente no se entienden estas cosas. Por eso la sociedad civil, tú, yo, cualquier persona, tiene el derecho constitucional, artículo 31 y artículo 44 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, que dice que podemos acudir ante instancias internacionales en ausencia de un Estado de Derecho que nos proteja, para exigir la protección precisamente de nuestros derechos humanos.
Ahora, fíjate, le pregunto a Leandro Gasco, yo sé que es una pregunta a un periodista argentino, no es venezolano, pero también me interesa su opinión sobre el tema. Volviendo a esta violación de derechos humanos en Venezuela, que esto es una muestra importantísima de lo que hacen este tipo de regímenes. Volviendo al tema de las carencias de esta crisis originada por la naturaleza, estos deslaves en Mérida, los militares en las últimas horas incluso han aprendido, los militares que están apoyando a Nicolás Maduro, al régimen de Nicolás Maduro, no han dejado pasar la ayuda de medicina, comida para Mérida, y esto lo extrapolo al tema de lo que se ha intentado por caminos de diferentes ONG, de esto sabe y entiende muy bien Boris Noguera, que representa a FEDIAM. Los militares siguen siendo cómplices, los militares y toda esta casta de políticos que pues siguen apoyando a la dictadura de Nicolás Maduro de alguna u otra manera, serán responsables de crímenes de lesa humanidad, pero eso es un tema a muy largo tiempo. ¿Cómo hacer entender al mundo entero que esta gente está asesinando en cámara lenta, como dice Carlos Vecchio, a los venezolanos, a los presos políticos y al común ciudadano? Bueno, me gustó lo que dijo del artículo de la cuestión derechos humanos internacionales, pero definitivamente es necesario que la sociedad empiece cada uno a tomar fortaleza y que también lo haga la oposición, porque claramente si hay algún tipo de negociación y la oposición cuando tiene que marcar determinadas cuestiones no alza la voz, parece más juego de un gobierno tirano que quiere mostrar ante el mundo cierta normalidad para seguir eternizándose en el poder. Por otro lado, cuando nos enfrentemos a las próximas elecciones legislativas, gobernadores, alcaldes, lo que fuere, tenemos que ver que haya una unidad que demuestre eso y definitivamente que primero y antes que nada se contemple el tema de los presos políticos y las violaciones a los derechos humanos, porque si no, me parece muy difícil avanzar. Y también me parece que hay personajes como Jorge Rodríguez que realmente es una mente macabra, como han dicho algunas ONGs, ¿no? Si hay una mente macabra en el medio de ciertas negociaciones, si hay una oposición que no toma el cuerpo que tiene que tomar, y sabemos que los militares lamentablemente, por lo menos en su gran mayoría, parecen comprados o subordinados y tendrán que dar algún día cuentas de eso. Lo que pasa es que el reloj va corriendo, la gente tiene cada día más necesidades y hay más presos políticos y muertes y no podemos seguir esperando. Ese es el gran tema, ¿no? Y después hay que ver la OEA, qué es lo que hace realmente también, y los aliados que tiene puesto Venezuela, como es el caso de Rusia y también de Argentina, y el papel de Holanda y te digo de la Unión Europea, real. Eso es importantísimo porque el tema de la comunidad internacional, de lo que han hecho los organismos multilaterales, parecen no haber encontrado la salida definitiva a comenzar a derrumbar a estas dictaduras que tanto daño siguen haciendo en el mundo, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir trabajando en ello, en defendernos, como apelo a las palabras de Boris Noguera al principio. Tenemos un papel importantísimo también nosotros, todos los ciudadanos, de seguir denunciando, de seguir trabajando para revertir esta situación que estamos viviendo. Ahora, Boris, me quedan dos temas, lo hice muy general al principio, pero quiero ahondar en la negociación de México que comienza la próxima fase el próximo viernes y después las elecciones, esta que también nombró Leandro Gasco. Negociaciones. ¿Qué se negociará? ¿Qué se negocia? ¿Y cuál es el sentir del venezolano dentro y fuera del país? Porque veo que hay un amplio rechazo a este proceso donde hay representantes de Guaidó y del régimen, de la dictadura de Maduro, por otro lado. Mira, hablando de tecnicismos, las personas que se supone que están allí negociando, más allá de su conocimiento del derecho que llamamos derecho ordinario, derecho constitucional, eso es un tema que lo vamos a poner a un lado. Los especialistas en negociación parten de una cosa, es una declaración previa de no vinculación del intercambio de propuestas que se hacen las partes precisamente con fines exploratorios, para que ese intercambio de propuestas no vinculen a las partes y las partes sienten la libertad de asomar ideas que eso las obligue. El problema, la gran torpeza, y eso no se excusa en un hombre que se supone que tiene la experiencia como tiene este supuesto facilitador noruego, es utilizar un eufemismo, una fórmula vaga que dice que palabras más, palabras menos, nada estará negociado hasta que se negocie.
Eso da risa en boca de una persona que se supone que tiene la experiencia que tiene. Eso debo decirlo, y vergonzosamente es una cantinflada a propósito de que se está negociando en México. O sea, me obligo, pero no me obligo. O sea, es una vergüenza realmente. Ahí hay personas de altísimo nivel que tenían que inmediatamente decir, mire, yo para poderme sentar aquí quiero sentirme en la libertad de hacer una propuesta que no me vincule. Sin embargo, las propuestas que ya se intercambiaron las partes en este primer memorándum de entendimiento sí son vinculantes, porque prácticamente, a priori, aunque no se llega a ninguna negociación de fondo, el trasfondo es que se está dando reconocimiento tácito a la legitimidad del gobierno de Maduro. Ya con ese solo objetivo logrado, a Maduro habría logrado su único y principal fin de ir a México. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se va a este tipo de negociaciones, que es inexcusable en personas que supone que tienen nivel profesional de estas personas, en no hacer una declaración a priori diciendo nada de lo que aquí estemos diciendo nos vincula hasta tanto no lo firmemos definitivamente. Pero eso no ocurrió. Y si vamos en este momento y lees uno a uno los puntos, te das cuenta de que cómo se entiende que se vaya a elecciones o se esté negociando algo cuando el año pasado y la sociedad civil estaba trabajando en esto, pero nos tomaron de sorpresa. Y no quiero atacar, ni por supuesto estamos atacando al secretario de la OEA, al doctor Almagro, ni siquiera las personas que están al frente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero si ya había un pronunciamiento en diciembre del año pasado que hablaba del carácter no auténtico de las elecciones parlamentarias de diciembre del año pasado, considerando que en Venezuela hay terrorismo, hay narcotráfico, hay persecución política, hay violación sistemática de derechos humanos, ¿cómo podría ser ahorita el mismo CNE, el mismo régimen legítimo llamando a elecciones de alcaldes y gobernadores? Nosotros estamos preparando hace unos días atrás y nos agarró de sorpresa la declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quiere estar presente en esa negociación. Entonces, ¿cómo se entiende? Yo quiero pensar que esto lo hacen porque, bueno, quiere ir como un veedor de buena fe y está provocando prácticamente que pateen la mesa, que muy probablemente ocurriría eso, porque tú sabemos de sobra que el régimen no busca sino la veeduría de sus amigos, de sus compinches, de la gente que está a favor de ellos. Pero es sorprendente. Y ahora, hace 2 días, insisto, sin ánimo de estar criticando al secretario que se ha portado muy bien hacia la causa venezolana, pero también sorprende que ahora también le da un espaldarazo a estas negociaciones. La sociedad civil no se va a callar, Alejandro. La sociedad civil, a riesgo de ganar antipatía, seguirá diciendo lo mismo. Es un contrasentido, es inmoral que se hable de elecciones en Venezuela en medio de tiranía y opresión. Y precisamente al comienzo de tu programa oíamos la locución del representante del gobierno cubano en las Naciones Unidas cuando se refería precisamente que cuando no hay un régimen de derecho, el único recurso que le queda a la sociedad civil, al pueblo, es rebelarse pacíficamente ante la opresión y la tiranía. Y es lo que estamos haciendo. El 350 de la Constitución venezolana habla precisamente de eso, desconocer a todo régimen que viola la Constitución. Ahora quiero la opinión de Leandro Gasco, periodista, a quien estaban escuchando desde Boris Noguera, de la ONG FEDIAN, Freedom, Education and Democracy in the Americas. Pero, Leandro, ¿estás de acuerdo con la posición que ha expresado Boris Noguera, que la ha explicado detalladamente? Sí, estoy muy de acuerdo y ojalá tuviéramos elecciones libres y justas, pero a veces parece que cierta plataforma unitaria de oposición, como se dice, de vuelta, no tiene la fortaleza necesaria y parecieran maniobras creadas para mostrar esa normalización que no existe de este poder tirano. Y en el medio, el sufrimiento terrible en temas de nutrición y atención sanitaria y presos políticos, ¿no? Entonces, no se vislumbran las garantías que hacen falta en todo sentido y la restauración de derechos, además de reparar víctimas, ¿no? Y de restablecer el Estado de Derecho en Venezuela, que tanto se necesita. Por algo hay 6 millones de venezolanos clamando por el mundo. Libertad, bien, y que cese la tiranía, ¿no? Pero cuesta mucho ver y hay que, me parece, estar muy atentos a distinguir las maniobras, ver efectivamente qué se va a firmar, qué hay detrás, qué están promoviendo, y si no, que el pueblo se alce con todo y que utilice los recursos, como bien señalaba el colega.
Ahora, Boris Noguera, gracias Leandro por la opinión. Boris Noguera, de FEDIAM. Guaidó ha reiterado, el presidente interino, que las negociaciones iniciadas en México es una posibilidad para salir de la crisis. ¿De qué manera pudiera concretarse estas palabras expresadas por el presidente interino? Mira, yo no quiero hacer alusiones muy directas, pero el que entendió, entendió. Mira, Alejandro, hace años atrás sabemos de sobra que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se normalizaron. Y si eso fue posible, y el régimen cubano es la madre del régimen venezolano, ¿qué nos tiene que extrañar inmoralmente que se normalice la situación en Venezuela? Dios quiera que no, pero quien puede lo más puede lo menos, Alejandro. Y después entonces también hubo el proceso de paz bendecido por las mismas personas que auspiciaron eso. Entonces se normalizaron las relaciones con el régimen cubano. Se creó el Plan de Paz Colombia, que después a los pocos meses hubo las disidencias de la FARC y tuvo que venir en carrera la señora Mogherini de la Unión Europea, y ni siquiera se fue directo a Colombia, se fue directo a Cuba a escuchar las instrucciones que le daban desde Cuba, porque esta señora también es representante del Partido Socialista Italiano. Entonces, mira, puede pasar cualquier cosa, Alejandro. Ahora bien, volvemos a lo mismo. Mientras no existe derecho, no importa lo que diga la Constitución venezolana, la Constitución de los Estados Unidos, no porque no la cumplamos, por supuesto que la cumplamos, pero existe el derecho supremo a la rebelión civil pacífica entre la opresión y la tiranía. Lo acabamos de escuchar de voz del representante hace más de 50 años en las Naciones Unidas. Ese es el prólogo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es un derecho universal irrenunciable. Nadie nos puede obligar a vivir en tiranía y en opresión, ni a tolerar que a través de subterfugios legales, negociaciones, que además, déjame decirte una cosa, ¿qué legitimidad por encima de la tuya, la mía o de cualquier ciudadano venezolano pueden tener las personas que están en México? Ya ni siquiera existe el gobierno interino, porque lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Resulta que se dice que desde el año 2018 constitucionalmente caducó el gobierno de Maduro precisamente porque no hubo elecciones legítimas. ¿Cómo se puede entender que sin que exista una norma, ni lo podría existir, se puede considerar extendido el mandato del señor Guaidó si el 31 de diciembre del 2020 expiró constitucionalmente su mandato? Entonces, en este momento estamos ante un Estado fallido cuyos ciudadanos honestos tienen el deber de pedir restablecimiento de los derechos humanos y el hilo constitucional en Venezuela. No importa lo que negocien en México, no importa lo que diga, eso será letra muerta. Y aunque circunstancialmente algunos gobiernos alcahuetes digan que eso se puede negociar y que está todo muy bien, en el fondo sabemos que los derechos humanos son inalienables, son irrenunciables. Y en lo que ayer se pudo negociar, algún día se podrá desbaratar. Tú no puedes violar groseramente la Constitución que te demanda desconocer un régimen de facto, un Estado fallido. Eso es así. Leandro Gasco, periodista argentino, pero que sigue muy minuciosamente lo que es la situación venezolana. Guaidó también ha hecho un llamado a los venezolanos insistentemente en las últimas semanas. Prácticamente se ha enfocado en trabajar en dos cosas, y me quedan 2 minutos, así que te pido brevedad, ¿no? Hizo un llamado para que los venezolanos, a través del Acuerdo de Salvación Nacional. ¿Qué pretende ese llamado? Hay que estar unidos en un acuerdo de salvación nacional, para ti. Bueno, imagino que él busca fortaleza en la unidad de cierta oposición, ¿no? Pero hay que ver si eso se puede plantear en acciones concretas, ¿no? Porque si está negociando y no alza la voz como debería, eso cae de por su propio peso, ¿no? Es cierto que es necesario una oposición unida y que el pueblo acompañe eso también, y también hay que ver realmente qué es lo que hace Holanda, qué es lo que hace Francia en las negociaciones, y bueno, definitivamente también el pueblo. Lo que pasa es que indudablemente a uno le cuesta, porque uno imagina lo que ha hecho Guaidó hasta ahora y le ha faltado, claro, o no ha tenido la fortaleza necesaria. Claro, por un no, lado, y por el otro lado también el tirano Maduro cuesta que mande un representante para negociar, porque el primero que debería estar preso por crímenes es él, ¿no? Entonces es difícil. Mira, pero aprovecho los 30 segundos para Boris Noguera. Acuerdo de Salvación Nacional. Mira la posición de Leandro Gasco. Boris, ¿cómo crees que se puede estar amalgamado nacionalmente en un acuerdo? Es decir, lo que pretende un respaldo irrestricto a lo que él diga, lo que él plantee y lo que haga en estas negociaciones. Mira, Alejandro,
Todos sabemos que ayer hubo el pliego conflicto nacional, ahora se llama el plan de salvación nacional, ayer se llamaba lo que sea. Tengo que decirlo porque no sería yo si utilizara, me fuera por las ramas. Esto, compadre, han sido corridas de arruga. Aquí no se fue a nada. Desde el día 1 en que se instaló lo que se supone que debió haber sido un gobierno interino que tenía que nombrar ministros. Y no 15 segundos. Bueno, esto es más de lo mismo, Alejandro. Lamentablemente no hubo voluntad política para salir de esto y simplemente está haciendo lo que está haciendo para congraciarse con la historia. No hizo lo que tenía que hacer. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, ha sido un gran análisis nuevamente en este espacio Venezuela Hoy. Débora Noguera, representante de FEDIAN, y Leandro Gasco, periodista desde Argentina, periodista argentino. Gracias a Otón Madariaga, a Alejandro Sayabazán y a ustedes, por supuesto, por escucharnos. La cita mañana al mediodía en el noticiero con Karen Caballero. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en soundcloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoín. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja.
Porque cuando uno va para viejo es muy conveniente tener su casa propia. ¿Y Rudecindo va para viejo? Claro que sí. Yo me figuraba que había ido y que venía de vuelta. Ya mira qué cosa grande. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice...